Las comarcas del sur de Alicante se dirigen hoy a través del Barranco de la Batalla. Queremos pan, queremos jamón, queremos vinico, aunque sea de marca. Chorizo, 3 kilómetros. Y yo las diré pronto ya, segur que tomba, 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 y es podrem alliberar. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Juicio y castigo para los corruptos, juicio y castigo para los corruptos. Que no me dé con nadie. No es una crisis, es una estafa. Ahí está la cuerda y la va. Halcón, despierta, la marcha está en tu puerta. Que no, que no, que no, que no queremos para Pues marchamos a Valencia para exigir 3 cosas básicas, que es pan, trabajo y techo, y para exigir que desde las instituciones se trabaje dejando las siglas a un lado y trabajando con dignidad, y sobre todo exigir que dimitan aquellos que son responsables de la situación en la que estamos. Donde debemos sentirnos vivos, no pasa. Donde veis amor, corazón ríos. Pues som un grup de gent que ja tenim les marxes organitzades, les marxes de l'Alto de Comtat, i bé, doncs com han pogut, la veritat és que teníem un remanent de diners i en això és el que hem anat mirant. Vam intentar que estigueren ben atesos, la veritat és que no hem tingut cap problema, vam trobar el centre social, hem estat buscant, hem preparat dinar, sopar i esmorzar per demà, i demà segurament acompanyarem a les marxes unes cuantas personas de las marchas de la dignidad de Silancay. En cuanto a cómo nos reciben, pues yo digo que muy parecido a lo que pasó en el 22 de marzo. Hay una solidaridad detrás que creo que es importante. Tenemos que pensar sobre todo en que somos nosotros, en plural, y que tenemos que compartir las cosas. Y si esto funciona así, yo creo que podemos llegar a cambiar cosas en este país. Parece que en Aspe vamos a llenar más de un autobús para que vayan a Valencia el sábado. La gente que vamos encontrando por los distintos pueblos que hemos ido pasando parece que también se van a apuntar, se van a unir, y yo espero que sea algo multitudinario, no en Madrid indudablemente, proporcionalmente parecido a lo que pasó, digamos, el 22 de marzo. En uno de los bancos a los que hemos señalado había una mujer allí, y cuando estábamos diciendo esta es la cueva de Alibaba se ha puesto a llorar. Eso me ha impresionado a mí mucho.